Ruth, que fueron 4 buenos capítulos. Samuel. Después vamos para el libro de Reyes. Amén. Dios bendiga a los amigos y hermanos de nuestro canal de YouTube Iglesia Génesis, las llaves del reino, y de nuestra plataforma de Facebook, donde hoy tenemos nuestro estudio bíblico. El miércoles pasado fue del libro de Ruth, y hoy comenzamos la saga del libro de Primera de Samuel. Y vamos a dar una recopilación rapidita del personaje de Samuel. ¿Quién era Samuel? Amén. En hebreo, Samuel significa el pedido a Dios. Eso es en hebreo. Se dice Semú, el pedido a Dios. Cuando nació Samuel, hijo de Alcana y de Ana, eso está en Primera de Samuel 1 al 20, las 12 tribus de Israel tenían poco más de 3 siglos, casi nada, de habitar en la tierra de Canaán, tierra donde Moisés los sacó por el desierto. Josué, ganando las grandes batallas, conquistó Canaán. ¿Amén? Había mucho descontento y contienda entre las tribus, así mismo como a veces hay en las iglesias, descontentos, ¿verdad? Y contienda, que eso no es bueno. El sacerdocio estaba carcomido de pecado e ineptitud. Así estaba el sacerdocio. Y cuando veamos el libro de Malaquías nos vamos a dar cuenta por qué Malaquías escribe lo que escribe, esa profecía. Los sacerdotes estaban corruptos al pecado. Elí, el juez ya viejo, era incapaz de enfrentarse a los problemas de su nación. Ya Elí estaba viejo, bendito. En su tierna infancia, Samuel había sido entregado por Ana, su madre, al sacerdote Elí, y dedicado al servicio de Jehová. O sea, ya Samuel venía con una trayectoria dedicado a Jehová. Esto fue cumplido a lo prometido por Ana cuando pidió un hijo a Dios. Samuel se hizo un hombre al servicio del sacerdocio, o sea que Samuel fue sacerdote. Samuel lo sustituyó como sacerdote de Israel a Elí. Fue el primer profeta de Israel y el último de los jueces. Fue profeta. O sea, primero fue sacerdote, luego fue juez y ahora es profeta. 3 en 1. Nació, residió y fue sepultado en Ramá, durante unos 10 kilómetros de Jerusalén. Durante su ministerio, que abarcó parte de la vida de Elí, viene Saúl, el rey que elige el pueblo, y David. Fueron ungidos por Samuel. Cabe resaltar que, bueno, eso lo vamos a estudiar después. Dios eligió a Samuel como su principal vocero ante el pecado de Israel. Cuando Dios descubre
lo que el hombre oculta. El pecado de Israel. Unió a las 12 tribus. Samuel unió a las 12 tribus en un reino al mando de Saúl, el primer rey, y llevó al ejército hebreo a la victoria contra los filisteos y estableció el gobierno de Israel y sirvió como juez. Amén. Esa es la historia breve, el relato breve de la historia de Samuel. Déjame enviarle esto a la iglesia Génesis, amén, del profeta Samuel, para que lo tengan. Ahora vamos al libro de Samuel. Amén. ¿Alguna pregunta con referente al llamado de Samuel? Fue juez, fue profeta. El libro de Samuel es bien interesante porque a través del relato del libro de Samuel vamos a ver un pueblo en Canaán idólatra, rebelde con Dios y demanda un rey como las demás naciones. Y Dios se sintió rechazado. Y cuando Samuel va delante de Jehová, Samuel le dice, están pidiendo un rey. Dios le dice, concédele uno. Le concede a Saúl. Y en la historia de 1 y 2 de Samuel está el relato, primero de Saúl, luego del rey David. Lo que es el libro de Reyes y Crónicas son más o menos similares uno con el otro. Cuando yo empecé a estudiar este libro, ahí me llenó de gran tristeza. Porque un pueblo que lo tenía todo con Dios prefiere tener la imitación de otras naciones pidiendo rey cuando lo tenían todo por Dios. El rey es se limita al pueblo. El poder de Jehová es ilimitado y la protección de Jehová es ilimitada contra el pueblo. Y Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti como juez, me han rechazado a mí como su Dios. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de 1 y 2 de Samuel. El autor es anónimo, pero sabemos que Samuel escribió un libro. Y en 1 de Samuel 10:25 lo dice. Y es muy probable que él también escribiera parte de este libro. Otros posibles contribuyentes a 1 de Samuel son los profetas, historiadores como Natán y Gad. Y ya eso está en el 1 de Crónicas 29-29. La fecha en que se origina el libro, de Samuel, 1 y 2 de Samuel, en verdad son un solo libro. Lo que pasa es que igual que 1 y 2 de Reyes, lo que sucede es que, y es bien sencillo, Reina Valera quiso dividirlos. 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Samuel son un solo libro. Pero Reina Valera tomó la firme determinación de dividirlo. Amén. Originalmente los libros
Primera y Segunda Samuel eran un solo libro. Reina Valera los dividió. Pero eso no pierde la esencia y la importancia del libro. Amén. Y este es un relato para que nosotros descubramos cómo espiritualmente estaba el pueblo de Israel delante de la presencia de Dios. Hoy en día nosotros tenemos un Cristo que dio su vida en rescate por nosotros. Ellos no lo tenían. Hoy en día nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Antes, la plenitud del Espíritu Santo estaban sobre los profetas, los jueces y los patriarcas. No ante el pueblo. A Moisés y a Aarón, Dios le hablaba. A José, Dios le habló. A Jacob, Dios le habló. A Isaac, Dios le habló. A Abraham, Dios le habló. Se tuvieron una relación. Noé tuvo una relación con Dios para hacer el arca. Adán y Eva tuvieron una relación con Dios. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, tuvo una relación con Dios. Y eso es lo que Dios ha querido a través de todos los tiempos, de tener una relación con Dios. Bendecimos a los que se están conectando. Muchas bendiciones. Ellos son un solo libro. Los traductores de la Septuaginta los separaron, y nosotros hemos conversado desde entonces de esta división de Primera y Segunda de Samuel. Los eventos de Primera de Samuel abarcan aproximadamente 100 años, del año 1000 al año 1100. Son 100 años, un siglo. ¿Recuerdan esa canción de los Panchos? Un siglo de ausencia. Ay, perdón. Seguimos acá. Los eventos de Segunda de Samuel cubren otros 40 años. La fecha en su escritura entonces sería en el año o en el periodo posterior al 960 antes de Cristo. Amén. ¿Cuál es el propósito de la escritura de Primera Samuel? ¿Alguien que lea? Dale, Mayra. Primera de Samuel registra la historia de Israel en la tierra de Canaán durante la transición de ser gobernados por jueces a convertirse en una nación unificada bajo el gobierno de reyes. Samuel emerge como el último juez y elige a los dos primeros reyes, Saúl y David. Fíjate cómo empieza esto. Samuel registra la historia de Israel en la tierra de ¿dónde? De Canaán. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Ahí está Canaán. Entonces, habían gobernantes, habían jueces. Y en una nación bajo el gobierno de reyes, Samuel surge con el último juez, como ser el último juez. Ya no van a haber jueces, ahora van a haber reyes. Samuel fue el último juez. Hay un dato que yo no resalté de Sansón. Sansón con la quijada de un burro, creo que mató 500 o 1500 filisteos. Yo siempre digo que si Sansón hubiera cogido el burro entero, lo hubiera esparcido a todito. ¿Usted se imagina eso? Lo va a sacar. Eso es un chiste teológico. Samuel surge como el primer
el último juez, y ahora se convierte en profeta. Unge a Saúl y a David. Los versos claves de Primera de Samuel. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos, lo que les dije ahorita, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esta es la parte que a mí me conmovió mucho. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos el rechazo del pueblo de Israel ante Dios, la rebeldía. El pueblo de Israel estaba rebelde delante de Jehová. Y es triste, esto lo vemos aquí, que fue el suceso que narra el profeta Samuel de la rebeldía, la rebelión del pueblo de Israel ante Dios, cuando rechaza a Dios por un rey que le podía fallar cuando Dios no falla. Y a veces nosotros, con nuestras actitudes, rechazamos las promesas y el poder de Dios en nuestra vida. Decimos: el pueblo de Israel lo hizo mal. A veces nosotros lo hacemos igual o peor. Cuando anteponemos un lugar que no le corresponde a nada, sino solamente a Dios. Cuando echamos a Dios a un lado como un recurso, pero actuamos bajo nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra fuerza, y después, cuando todo nos sale mal, doblamos rodillas. Y después, y en las consecuencias de esa fatal decisión, decimos: esto es un proceso de Dios, no, esto es un proceso el cual tú te metiste por cabezón. Amén. Fíjense. El pueblo de Israel tomó la firme determinación de que, como las demás naciones tenían un rey, nosotros también queremos uno. Y rechazaron a Dios. Y ya son varios rechazos los de Dios, porque cuando Moisés está en el monte, en el Sinaí, buscando las tablas, convencieron a Aarón de hacer un becerro. Y Moisés lanzó las tablas contra aquel becerro. El pueblo de Israel fue bien fuerte contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Aunque éramos esclavos, lo teníamos todo, para traernos a morir a este desierto. Y a veces nosotros, en nuestro conformismo, nos pasa lo mismo. Metemos a Dios en una gavetita y lo sacamos cuando viene la prueba y la situación. Y después decimos: ¿dónde está Dios? Donde mismo lo dejaste. Dios, háblame. Ahí tienes la Biblia. Léela. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Ponte a orar. El pueblo de Israel se desvió de Dios. Y la iglesia. ¿Qué pasó con los discípulos y Jesucristo?
No lo dejaron solo. Uno lo vende por 30 monedas y el otro lo niega. ¿Me están entendiendo cómo es el pueblo? Y me perdonan, pero siempre lo digo y lo reafirmo. A la iglesia puede entrar todo el mundo, pero al reino de Dios somos pocos. Cuando la Biblia dice que son pocos, son muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Que donde hay dos o tres, pero Dios sabía que iban a haber grandes iglesias. No, Él dice que donde hay 2 o 3, ahí estoy, en medio de ellos. Que si 2 o más se ponen de acuerdo en una sola oración, Él contestará. No está hablando de multitud, está hablando de algo selectivo para Él honrar su presencia, tanto en la oración como en la iglesia. Amén. Pastor, no te sacas del tema. Entonces Samuel dijo, este es el capítulo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, sigue leyendo, Mayra, please. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Seguimos. Sigue. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. ¿Ven el rechazo? Cuando tomamos decisiones por encima de la voluntad de Dios, acarreamos consecuencias. Y no le llamemos a eso a esas consecuencias que es un proceso de Dios para nuestra vida. No, fue la desobediencia la que provocó las consecuencias que estás pasando porque no contaste con Dios. ¿Me estás entendiendo? Y este relato fue cuando todos los profetas, se supone que Samuel hiciera un sacrificio antes de que Saúl fuera a conquistar una tierra. El sacrificio lo tenía que hacer el sacerdote y lo hizo Saúl porque Samuel se tardó. Ahí fue la primera desobediencia de Saúl. Cuando se enfrenta a ese territorio, Dios mandó a través de Samuel a eliminar, después de la conquista, al rey y todo ser viviente y animal de aquella tierra. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl? Dejó al rey y se quedó con las riquezas de ese rey, dejó al rey con vida. Otra desobediencia. La primera fue la del sacrificio, la segunda fue dejar ese rey con vida, y la tercera fue apoderarse de los bienes que Dios le dijo que no cogiera. Y tuvo que venir el profeta Samuel a matar
al rey que Saúl en desobediencia había dejado con vida. ¿Se acuerdan de mi amigo de Jonás? Jonás, te mando que vayas a Nínive. No, voy para Tarsis. Vino una ballena y se lo tragó. ¿Y dónde lo escupió? Tarsis. Háganle caso a Dios. No se vayan por encima de la voluntad de Dios para no acarrear consecuencias y después venir a decir, estoy pasando por todo un proceso bien grande. Dios me tiene en un proceso grande. Y cuando nos ponemos a hablar, el proceso se lo buscó usted por tomar malas decisiones y ahora está acarreando las consecuencias. Y ahora yo vengo delante de Dios. Por favor. Dios siempre tiene que estar en primer lugar en todo en nuestra vida. Primero Dios en nuestra vida. Segundo, nuestro matrimonio. Tercero, este es el orden. Tercero, la familia. Cuarto, el ministerio. Y hay gente que lo hacen al revés, descuidan la familia por un ministerio. No, el orden primero comienza en la casa. Para uno ser gobernante en la iglesia, tiene que ser gobernante en su casa. Para usted ser sacerdote en la iglesia, tiene que ser sacerdote primero en su casa. Amén. Y esto se ha distorsionado. Saúl se rebeló contra Dios e hizo todo lo contrario de lo que Dios le dijo que hiciera. Él se creía que porque era rey, estaba por encima del profeta y estaba por encima de Dios. ¿Quién me lee el resumen? ¿Sí? El libro de Primera de Samuel puede ser claramente dividido en dos secciones. La vida de Samuel y la vida de Saúl. El libro comienza con el milagroso nacimiento de Samuel en respuesta a la ferviente oración de su madre. Cuando niño, Samuel vivió y sirvió en el templo. Dios lo eligió como profeta. Y la primera profecía del niño fue un juicio sobre sacerdotes corruptos. Esa fue la primera prueba de Samuel como profeta. Declarar la corrupción que había con los sacerdotes. ¿Qué hizo? Y es la tercera vez. La primera fue la de Samuel, la segunda fue la de Malaquías, cuando los sacerdotes y el pueblo le robaban a Dios. Y la tercera es cuando Cristo en la entrada triunfal entra a Jerusalén y saca a los cambistas, saca a los mercaderes del templo. Porque el celo de Jehová consumió a Jesús y Jesús quiso limpiar el templo de Dios, su Padre. La primera fue la de Samuel, la segunda Malaquías y la tercera fue de Cristo. Así estaba el pueblo de Israel delante de la presencia de Dios. Una madre estéril, Dios le da un hijo, le llaman el profeta Samuel, sacerdote. Juez y profeta. ¿Quién me sigue leyendo, Wanda? Los israelitas van a la guerra con sus eternos enemigos, Los filisteos.
Los filisteos capturan el arca del pacto y se adueñan de ella temporalmente, pero cuando el Señor envía su juicio, los filisteos regresan el arca. Samuel llama a Israel al arrepentimiento y luego a la victoria sobre los filisteos. ¿A qué los llamó Samuel? A convertirse. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. El proceso es arrepentirse, convertirse, bautizarse. El pueblo de Israel, queriendo ser como las otras naciones, desea un rey. Samuel se disgusta por sus demandas del pueblo, pero el Señor le dice que no es el liderazgo de Samuel el que están rechazando, sino el liderazgo, el gobierno de Dios. Después de advertirle a la gente lo que significaría tener un rey como Samuel, unge a un benjamita llamado Saúl, quien es coronado en Mizpa. Saúl disfruta del éxito inicial derrotando a los amonitas en batalla, ese está en el capítulo 11, pero entonces él comete una serie de errores obstinadamente. Él ofrece un sacrificio que no le tocaba hacerlo él, como yo se lo dije ahorita, en el capítulo 13, hace un inconsciente voto a expensas de su hijo Jonatán y desobedece órdenes directas del Señor. Como resultado de la rebelión de Saúl, Dios elige para que tome su lugar. Mientras tanto, Dios retira la bendición de Saúl como rey y un espíritu maligno comienza a atormentarlo, llevándolo a la locura. Las consecuencias cuando nos apartamos de los propósitos de Dios en nuestra vida y cuando no queremos hacer la voluntad de Dios porque la de nosotros se impone por encima de la que es de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Eso se le llama desobediencia, infidelidad, rebeldía. Esto es fácil, esto lo hago yo. No le llames a tus consecuencias, que es un proceso de Dios cuando estamos en desobediencia. Amén. Samuel viaja a Belén a ungir un joven llamado David como el siguiente rey. Más tarde David tiene su famosa confrontación con Goliat, el filisteo. Fíjate que Saúl es atormentado por demonios a causa de la desobediencia a Dios, a Samuel, y es atormentado por demonios. Manda a llamar a David para que con el cántico de David, que son los salmos, y su arpa, David pueda ser libre del tormento. David fue exponiéndose delante de Dios y Dios lo expuso delante del pueblo cuando derrota a Goliat.
un gigante. Más tarde David tiene su famosa confrontación con Goliat, el filisteo, y se convierte en un héroe nacional. David se sirve en la corte de Saúl, casándose con su hija, entablando amistad con su hijo Jonatán. Jonatán y David eran como hermanos. David fue rechazado por sus hermanos. La única que confió en David cuando pequeño fue su madre, porque su papá lo rechazaba. Cuando él iba a ser ungido, y eso está en el libro de Samuel, cuando él iba a ser ungido, su padre esperaba que sus hermanos fueran los que tenían las características para ser ungidos como rey de Israel. Pero como dice el texto bíblico, Dios mira lo que hay ¿dónde? En el corazón. Y Cristo tenía la misma situación que Dios tenía con los hermanos de David. ¿Qué pasó con los fariseos y escribas? Una apariencia terrible. ¡Wow! ¡Qué santidad! Pero por dentro Cristo les dijo: hipócrita, serpiente, víbora, sepulcros blanqueados. Por fuera pureza, por dentro pudrición, perdón. Y eso fue también lo que vio Samuel cuando iba a ungir a David, que le pregunta a su padre: ¿hay un hijo más? Y él le dijo: sí, uno que está pastoreando, ese mándalo a buscar. Y ese fue el que Dios eligió como sucesor de Saúl. Y cabe resaltar que mi amigo Saúl quería matarlo. David intenta matarlo. David huye y así se inicia un extraordinario periodo de aventuras, intrigas y romance con la hija de Saúl. Con ayuda sobrenatural, consistentemente, David apenas logra evadir la encarnizada persecución de Saúl. A través de todo esto, David mantiene su integridad y su amistad con Jonatán. Jonatán es el hijo de Saúl. David tuvo la oportunidad en su huida de matar a Saúl. Pero usted sabe lo que dijo David, que ese era el ungido de Dios. Aunque no lo fuera, David reconocía que Saúl era el escogido por Dios, era el ungido por Dios. Y David le respetó y le perdonó a Saúl la agresión que Saúl quería de matar a David cuando se enteró que él había sido ungido como sucesor de él. La referencia profética. A ver quién lee. La oración de Ana en una de Samuel 2 del 1 al 10. Hace varias referencias proféticas de Cristo. Ella enlaza a Dios con su roca. Y sabemos que por lo que nos dice el Evangelio, que Jesús es la roca sobre la que debemos construir nuestras casas espirituales. Pablo se refiere a Jesús como la piedra de tropiezo para los judíos. Romanos 9:33. Cristo es llamado la roca espiritual, que proveyó la bebida espiritual a los israelitas en el desierto, al igual que él provee agua viva para nuestras almas. En Primera de Corintios
el 10.4 y Juan 4.10. La oración de Ana también hace referencia al Señor que juzga los confines de la tierra. Yes. 2.10. Mientras Mateo 25:31-32 se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, quien vendrá en gloria a juzgar a todos. ¿Ven el paralelismo de lo que hizo Ana delante de Dios? Dios concede en el vientre de Ana un hijo. Ese hijo viene con propósito. Jesús también vino con propósito. La aplicación práctica. La trágica historia de Saúl es un estudio sobre la oportunidad desperdiciada. Aquí está un hombre que lo que... Espérate, repítelo. La trágica historia de Saúl es un estudio sobre la oportunidad desperdiciada. Si Dios nos da oportunidades para bendecirnos, a veces nosotros la despreciamos con nuestras actitudes. Cuando nos volvemos rebeldes contra Dios con nuestras actitudes, no le somos fieles a Dios a través de lo que dice su palabra, de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra, del congregarse, no dejarlo como otros tienen por costumbre, o sea, mandatos que Dios da al pueblo, para que el pueblo viva una vida en obediencia delante de Él. Arrepentidos, convertidos, bautícese. Id a ser discípulo a todas naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no crea, se lo llevará el diablo. Digo, será condenado. Sencillo. Pero llevarlo a la práctica lo complicamos. Primera y segunda de Samuel son libros que retan a la iglesia de hoy día. A veces nosotros con nuestras actitudes rechazamos a Dios para que sus promesas no se cumplan en nuestras vidas. Y acarreamos consecuencias con esas decisiones. Y lo repito, no sé, por 3 millones de veces. Tus decisiones acarrean consecuencias. Si en tus decisiones no está Dios, tú vas a acarrear consecuencias. No le llames a esa consecuencia que es un proceso de Dios en tu vida. No, fue un rechazo tuyo hacia Dios y estás pagando las consecuencias. El perfecto ejemplo de esto, además de Samuel, es Jonás. Vete, predica a Nínive. No, yo voy para Tarsis, porque él conocía el pecado grande delante de Jehová del pueblo de Nínive. ¿Y qué decisión tomó él? No voy a hacer lo que Dios quiere y yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Voy a dónde? A Tarsis. El proceso de la desobediencia de Jonás fue el resultado de que viniera un gran pez y se lo tragara. Y conforme a su desobediencia, los propósitos de Dios se cumplieron con él. Porque lo que Dios te manda hacer, hazlo a la buena, a la buena, a la buena y a la buena. Porque si no lo haces a la buena, a la buena, a la buena, vas a acarrear consecuencias como pasó con mi amigo Jonás. Y no diga que lo de Jonás fue un proceso de Dios. No, fue un proceso a causa de su toma de decisión. Amén. ¿Dónde estaban?
Sigue. Aquí. Sí, pues. Sí. Aquí estaba un hombre que lo tenía todo: honor, autoridad, riqueza, buena apariencia y más. Sin embargo, murió en la desesperación, atejado por sus enemigos, y sabiendo que les había fallado su nación, a su familia y a su Dios. A tres le falló: nación, familia y a Dios. Saúl cometió el error de pensar que podía complacer a Dios a través de la desobediencia, como muchos en la actualidad. Como que eso se contradice, ¿verdad? Complacer a Dios a través de mi desobediencia. Choca, ¿verdad que sí? Yo voy a complacer a Dios desobedeciendo lo que es la voluntad de Él sobre mí. Hay que abrir los ojos. Amigos de Facebook, hay que abrir los ojos. La Biblia dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sigue. Como Muchos mucho. en la actualidad, es creyendo que un motivo razonable compensaría un mal comportamiento. Tal vez el poder se le subió a la cabeza y comenzó a creer que él estaba por sobre las reglas. De alguna manera, él desarrolló una baja opinión de los mandatos de Dios y una alta opinión de él mismo. Aun cuando fue confrontado por su mal comportamiento, él intentó vindicarse a sí mismo, y fue entonces cuando Dios lo rechazó. El problema de Saúl es uno que todos enfrentamos. ¿Qué? Es uno que todos enfrentamos. Un problema del corazón, la desobediencia a la voluntad de Dios es absolutamente necesaria para el éxito. Y si movidos por el orgullo nos rebelamos contra él, nos exponemos a la pérdida. Acarreamos consecuencias en base a las decisiones que tomamos. Y eso es irse por encima de la voluntad de Dios con nosotros. Amén. Por otra parte, David parecía no ser mucho al principio. Aún Samuel estuvo tentado a ignorarlo. Pero Dios ve el corazón, y él vio en David un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios se fija en ti y los ojos de Jehová se ponen en ti, no hay diablo que se meta. En el caso de Saúl, el pueblo lo escogió por encima de Dios, rechaza a Dios, y el pueblo y Saúl acarrearon grandes consecuencias. La humildad e integridad de David anuda a su celo por el Señor y su compromiso con la oración establecen un buen ejemplo para nosotros. David era un hombre de oración. David era un hombre que tenía una relación con Dios bien íntima cuando era pastor. Y fíjate lo que yo siempre digo: el padre de Abraham era pastor, Adán fue pastor, su hijo fue pastor, Noé fue pastor, Abraham fue pastor, Isaac fue pastor de ovejas, Jacob fue pastor de ovejas, José, pastor de ovejas, Moisés, pastor de ovejas. El único que no fue pastor de ovejas fue Josué. Saúl cuidaba los burros
de la hacienda de su papá, pero David era pastor de ovejas. El cuidado de Dios y el celo de Dios por sus ovejas es grande. ¿Qué mensaje trae esto a la iglesia? No sustituyamos a Dios por nada ni por nadie. Dios es insustituible. Los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida. La palabra dice: muchos llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son los que fueron como David, y los muchos fueron como Saúl. Que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en su reino. Esto no se trata de competir, esto se trata de persistir en la obra. Y esto nos lleva a tener una vida de reflexión delante de Dios. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si Dios me llama, me voy con Él. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy siendo obediente a lo que Dios demanda en mi vida. ¿Seré yo conforme al corazón de Dios? Y es momento de que reflexionemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Que nuestra vida y que nuestro corazón sean conforme al corazón de Dios. Dios demanda que nos relacionemos más con Él a través de la oración, del ayuno, la palabra, a través de congregarse en una iglesia, que lamentablemente las iglesias hoy están vacías. Muchas iglesias. ¿Qué pasa al creyente? Dios nos eligió con un propósito. Dios nos llamó con un propósito. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir en cada una de nuestras vidas. Este fue el libro de Samuel, el Primera de Samuel. Nos vemos el domingo en nuestro servicio de adoración y predicación a las 3 de la tarde. Te hacemos la más cordial invitación para que si no tienes iglesia o estás libre a las 3 de la tarde, reúnete con nosotros. Vamos a cantar los cumpleaños del mes de agosto, amén. Así que, porque es el último domingo y el primer domingo tenemos la Santa Cena. Así que te hacemos la más cordial invitación. Si quieres tener más información, no, puedes llamar al teléfono de la iglesia 787-667-6562. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Ahí están todos los programas del Buen Pastor, todos los estudios bíblicos y todas las predicaciones y unos extras que ponemos para bendecir tu vida, porque tú eres importante para Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga. Shalom.